estar en el libro de Ageo. También al final de la clase tenemos algunos obsequios que trajimos de fuera, y así que vamos a dar 3 obsequios para los muchachos que pongan mucha más atención. Traemos unas playeras que trajimos de Nueva York, estuvimos en Nueva York el mes pasado, y una playera que trajimos de Jordania. Entonces esperamos puedan poner atención para que no haya ningún problema. El tema es un tema muy hermoso, está basado en el profeta Ageo. Vamos a estar ahí en el Antiguo Testamento, en el profeta Ageo. Antiguo Testamento, en el profeta Ageo. ¿Okay? En el profeta Ageo. Que en hebreo la palabra Ageo significa fiesta, significa festividad. Significa fiesta, significa festividad. Esto pasa aproximadamente 520 años antes de Jesucristo, y todo esto sucede mucho después de lo que se llega a conocer como la hermosa gloria de Israel. La hermosa gloria de Israel. Lo que tenemos aquí es una de las imágenes más bellas, donde se puede mirar la bella armonía que tenían todos los israelitas 3 veces al año durante las fiestas que tenían. Todos los varones, según el libro de Levíticos capítulo 23, tenían que ir hacia Jerusalén 3 veces al año durante 3 fiestas importantes. La primera fiesta a la cual tenían que ir se llamaba los panes sin levadura. La segunda fiesta a la cual tenían que ir se llamaba la fiesta de las semanas. Y la otra fiesta a la cual tenían que ir se llamaba la fiesta de los tabernáculos. En hebreo la primera fiesta era entonces Hamotzi, es la fiesta de Hamotzi, que es la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta es la fiesta de Shabbot, que es la fiesta de las semanas, o el Pentecostés. Pentecostés es transliterado de la palabra griega 50. Y la última fiesta tenía que ver con la fiesta del Sukkot. Sukkot viene de la palabra tabernáculo, pues pasaron muchísimo tiempo en el desierto y tenían que recordar todo lo que había pasado en el desierto. Así que tenían que recoger ramas similares como las que hay en el desierto, como las del árbol de acacia, como las espinas, como los sauces cerca de los ríos y de los oasis, y también como las palmeras, y tenían que hacerse sucots, estos tabernáculos, para poder salvar. Y iban todos, aproximadamente iban más de 600,000 varones, sin incluir las mujeres, los jóvenes y los niños. Así que cuando todos iban hacia Jerusalén, era una de las fiestas más importantes porque se reunían todos. Muy similar a lo que pasa aquí. Cuando es la juvenil, le llaman ustedes la mensual, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Se reúnen todos. Se reúnen los adolescentes, los jóvenes, los que según siguen siendo jóvenes, y todos los demás. Así que se reúnen todos para gozarse de la palabra de Dios. Pues era muy distinto en aquellos tiempos, pues se reunieron solamente los jóvenes, adolescentes y niños, sino que todos los adultos, y venían desde todas partes de la tierra prometida. Venían desde la parte norte, desde la tierra de Dan, de la tierra de Zabulón, de la región de Galilea, de la región de Naftalí, de la región del norte, de la región del oeste, como Galaad, la región de Rubén, de Manasés, de la parte sur de Judá, y todos iban hacia Jerusalén. Y el nombre Jerusalén, yo les expliqué el primer día del seminario, que viene de la palabra Jireh, Jireh Shalem, Jireh Shalaim, si le quieres poner ahí, o Jireh Shalom, que significa donde Dios provee la paz, porque era precisamente ahí donde Dios proveía la paz. Y era la parte arriba, la parte de arriba donde estaba el templo, era donde veían ellos la gloria de Israel. Todos se reunían de todas partes, caminaban entre 7 y 14 días para poder llegar allá sin ningún problema, y tenían que ascender, subir hacia la montaña donde estaba Jerusalén, más de 1300 metros sobre el nivel del mar. Si tú vienes de la parte este del río Jordán, duras aproximadamente 2 días. Si vienes de la parte del mar Mediterráneo, 2 días. Si vienes de arriba son 7 días. Si vienes del sur, de la parte del Negev y al día, duras aproximadamente 7, 14 días. Así que todos iban y todos subían, y cuando todos subían empezaban a alabar a Dios y a cantar a Dios. Y ve cómo todos traían las ofrendas que se necesitaban llevar, no solamente las ofrendas que tenían que ver con el sacrificio que se iba a hacer, los cuales eran vestidos de flores, porque así lo dice la tradición de los ancianos, o el Mishnah o el Talmud, sino también por las frutas que eran las primicias, las cuales tenían que ver con la fiesta de Al Shabbot. Y no solamente ello, traían también
carneros y ovejas y todo lo demás, y algunos, porque venían muy cansados, venían en Uber, en burro, así que tenían todos que subir para que no tuvieran todos ningún problema. Eso es lo que pasaba, y cuando llegaban literalmente desde muy lejos, aproximadamente desde muy lejos, pues es hermoso porque la ciudad de Jerusalén se encuentra precisamente en medio, y entre alrededor se encuentran montañas, como dice el precioso himno, ¿verdad? Como Jerusalén se encuentra en medio, entre las montañas, así como las montañas nos protegen, así protégenos, Señor, dice el himno. Pues precisamente cuando ellos subían a las montañas, y desde las montañas se podía observar el monte Moría, la ciudad de Jerusalén o Jerusalén, y se podía ver ahí, en la parte de arriba se veía el templo, el cual estaba vestido de oro de la parte de arriba, y siempre se veía totalmente altar y un olor fragante que subía hacia el cielo, porque había sacrificios en la mañana, en la tarde y en la noche. Pues eso era lo que apreciaban los israelitas cuando llegaban, y cuando subían a las montañas todos se alegraban, porque ¿qué pasaba? Se veían unos a otros así como se ven ustedes. ¿Qué pasa en la mensual? Se ponen muy contentos. ¿Por qué? Porque se ven unos a otros. No todos se ponen contentos. Algunos tienen riñas entre vosotros, pero la mayoría se pone contentos. Levanta la mano que se puso contento por venir a la mensual. No sea mentiroso. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando bajaban hacia abajo, literalmente, y llegaban a los 3 valles que estaban en la parte de abajo, porque hay 3 valles en la parte de abajo. Está el valle de Kedrón o Yoshafat, el valle de Jaenom o Geena, le llaman el infierno, o el valle central. Y cuando llegaban abajo, tenían todos que cantarle a Dios, y empezaban a cantar parte de los salmos de ascensión que se espantan en la parte de abajo, y entonces empezaban a cantar mientras todos empezaban a subir, y todos se alegraban, se veían primos, se veían tíos, se veían abuelos, todas las tribus que estaban todas por todos lados de la tierra prometida, venían a reunirse a la casa de Dios, al templo de Dios, lo que se le dice en hebreo Beit El, o sea, el palacio de Dios, la casa de Dios, donde todos venían a ser la familia de Dios. Él era el padre y todos eran sus hijos, y todos empezaban a cantar. Mientras todos veían hacia arriba, hacia el templo, cantaban. Esta fue la gloria que permaneció en la mente de los israelitas por mucho tiempo. Entre ellos, algunos de los salmos que cantaban es: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová que iremos. Entre ellos estaba el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, porque está el templo construido sobre el monte Moría, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. En el mismo lugar donde está el altar se puso el arca del pacto, el lugar santísimo. Ahí se edificó el templo, lo edificó Salomón. Por eso cantaban: ¿de dónde vendrá mi socorro sino de donde está Jehová? ¿De dónde vendrá mi socorro? De donde está Jehová. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. Eran más de 600,000 que cantaban y dirigían estos salmos a el Señor. Así que esto se les quedó en la mente. Esto fue algo impactante para todos ellos. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios empieza a poner las cosas en el lugar equivocado. Empiezan a tomar malas decisiones. Y eso fue precisamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Primero, se empezaron a olvidar de Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a tener conocimiento en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer robos. ¿Por qué? Porque empezaron a poner Wi-Fi o Wi-Fi en todas partes. ¿Por qué? Porque empezó a haber medios que estaban tomando la mente de ellos y que los estaba haciendo un poco personal con el resto de la gente. ¿Por qué? Porque las cosas empezaron a tomar prioridades. ¿Por qué? Porque el fútbol y el campeonato vino a la mente de ellos y se empezaron a olvidar más de Dios. ¿Por qué? Porque se ponían la playera amarilla en vez de la rayada. ¿Por qué? Porque empezaron a haber conflictos entre ellos. Eso es lo que empezó a pasar literalmente. ¿Por qué? Porque se empezaron a olvidar de Dios. Y cuando Dios no tiene el primer lugar, empieza a haber un problema. Cuando Dios no está en orden, empieza a haber un problema. Cuando no se pone a Dios como la prioridad de todas las cosas, empieza a haber un problema. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Dios se dio cuenta que se habían apartado. ¿Cómo se dio cuenta? Primero, empezaron a dejar de celebrar las fiestas como Dios las había ordenado.
Empezaron a dejar de ir hacia Jerusalén a cantarle a Jehová los salmos que él esperaba. Empezaron a dejarle de llevar todos los sacrificios que Dios había pedido. Recogían el fruto y se dejaban el mejor fruto, y lo podrido lo empezaban a llevar hacia el templo. Se veían entre unos a otros, primos, tíos, hermanos, y ya no se veían con el mismo gozo. Había riñas entre ellos, había divisiones entre ellos. El pueblo ya no era el pueblo de Israel, y eso hizo que Jehová se empezase a molestar. Se habían olvidado de él. Todo era en el exterior, nada era en el interior. Esto es, todo era pantalla, todo era fluff, todo era apariencia, nada era genuino, nada era sincero. Y esto fue lo que hizo que el pueblo de Israel se alejara cada vez y cada vez más de Dios. Y Dios dice, bueno, ya que el pueblo de Israel no ha considerado mi camino, sino que ha meditado en sus propios caminos, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer algo al respecto. Me los voy a llevar de la tierra que les he dado. Me los voy a llevar de la tierra prometida. Les voy a quitar el lugar más importante para ellos, que es como si les quitaran la macroplaza para ellos. ¿Okay? Les voy a quitar como si les quitaran la carne asada. No, esa no. No, esa no. Como si me quitaran a mí los buculucos, para que me digan. Entonces les quitaron exactamente lo que más les dolía. Y lo que hizo Dios fue que se los llevó en lo que se llama cautividad. Levanta la mano, ¿quién no sabe qué significa cautividad? Ok, cautividad significa que te llevan como prisionero sin meterte a una cárcel y eres un prisionero. Te llevan hacia una tierra. ¿Por qué? Esto fue lo que pasó. Los reyes anteriores tomaban a Israel, lo sometían y lo dejaban en su tierra. Pero cuando lo dejaban a Israel en su tierra, ¿qué era lo que pasaba? Se levantaban otra vez en armas y volvían a pelear contra ellos. Y entonces dijo uno de los reyes, ya no será así más. Ya no puede hacer así más. Nos los vamos a llevar a nuestro patio. Los vamos a tener enfrente de nosotros. Porque si se quieren rebelar, ahí luego los empezamos a ¿qué? A calmar. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Primero se llevaron al reino de Israel del norte, y cae aproximadamente, pónganlo los números, ¿por qué? Porque voy a preguntar, en el año 722 antes de Jesucristo. Las conquistas fueron muchas, la gente empezó a desaparecer y se los llevaron a todos para allá. Y luego, en el año 586 antes de Cristo, Judá cae. Y cuando Judá cae literalmente Jerusalén, porque Jerusalén se encuentra en lo que es la región de la tribu de Judá, arriba de las montañas, en la parte alta de toda la tierra prometida. Pero los judíos no desaparecieron, porque fueron llevados literalmente muy lejos. Y se los llevaron a otra tierra que ellos no conocían, a una tierra que ellos no habían visto nunca jamás, donde hablaban un idioma medio raro, el cual es el idioma medio persa. Y cuando lo hablaban, ¿estos qué están hablando? Es como cuando no sé si les ha pasado, se va un muchacho, o se va su tío, o se van sus primos y se van a los Estados Unidos, ¿a poco no? Y luego ya no quieren hablar español, ¿verdad? Y regresan y no speak. Y dices, ¿por qué no speak? Porque ya a mí no speak. Y le dices, pues ¿no quieres cabrito? Dice, no, yo want hamburger. ¿No quieres unos frijoles rancheros? No, guacamole. Esperan otra cosa en vez de eso. Se empiezan a olvidar, y eso fue precisamente lo que les pasó a ellos. Se fueron muy lejos de una tierra donde empezaron a perder no solamente la esencia de quienes eran, sino empezaron a perder el lenguaje que ellos tenían, que era el lenguaje hebreo, el lenguaje divino, el lenguaje por el cual Dios había dado el Torá, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, cómo Dios le habló a los patriarcas, cómo le habló a Moisés. Se fue perdiendo todo ese lenguaje, y ellos empezaron a hablar un lenguaje mezclado, como decimos nosotros allá, un Spanglish. Y ese lenguaje mezclado es lo que se le llama el lenguaje arameo. El arameo es una mezcla del hebreo y una mezcla del medo-persa. Y cuando empiezan a hablar ese lenguaje arameo, primero, aquellos hombres que eran celosos de la ley de Dios dijeron, ese lenguaje no es puro,
nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos con ese lenguaje la ley de Dios, porque ese lenguaje es vulgar, ese lenguaje es común, ese lenguaje es de la gente de afuera. Lo puedes hablar afuera, pero no podemos enseñar la ley de Dios con ese lenguaje. Así que enseñaremos la ley de Dios con hebreo y hablaremos afuera en arameo. Y eso fue lo que empezó a pasar. ¿Y qué pasó cuando sucedió eso? Entonces ellos, hermanos, empezaron a recordarse de la gloria de Israel. Se acordaron de las montañas y se acordaron de las peregrinaciones y se acordaron de cómo es que por 5, 6, 7 días caminaban desde la parte norte de Israel y llegaban hacia Jerusalén, y cómo desde las montañas veían el templo y veían el altar, y cómo es que se alegraban porque a la casa de Jehová ¿qué? Iban, y se empezaron a acordar de todo eso y empezó a causarles dolor mucho en el corazón. No tenían dónde adorar a Dios, no tenían dónde alabar a Dios, no tenían dónde ofrecerles sacrificios a Dios. Sembraban y sacaban un fruto muy bueno y decían, nos gustaría llevárselo a Dios a su casa, pero no podían ir porque el rey decía, de aquí no se me van a mover. Y empezaron a sufrir mucho. Y luego los de Babilonia empezaron a cargarles carrilla. Le hicieron bullying para ellos y se empezaron a burlar de ellos. Es más, si pones un separador ahí, vemos el Salmo 137, puedes ver la carrilla que le empezaron a cargar literalmente los babilonios, de Babilonia, a ellos. Fíjate que dice el Salmo 137 en el versículo 1. Este hermoso salmo que se escribe precisamente en tierra ajena. Uno de los únicos salmos que se escribe fuera de la tierra prometida. La mayoría del resto fue escrito en tierra prometida. Muchos de ellos en la cueva de Adulam, a 16 kilómetros al sureste de Jerusalén. Otros en Engedi, en la fortaleza que estaba cerca del Mar Muerto. Y otros muchos en Jerusalén. Entre los grandes escritores de cantos que había, como el día de hoy tenemos grandes escritores de cantos. Uno de ellos se encuentra en Monterrey. ¿A poco no? Palafox, no tenemos. Luis Salazar. Imagínense que también se lo lleven a Luis Salazar a Estados Unidos y que regrese y diga, quiero ser diferente. No, me want to be different. Eso fue lo que pasó literalmente con ellos. ¿Y qué pasaba? Los de Babilonia veían literalmente a los israelitas, y cerca de los ríos de Babilonia, que son los ríos que se encuentran en lo que se conoce el día de hoy como Bagdad, que en aquel tiempo era Babilonia, la gran capital, la gran maravilla del mundo, los jardines, estaban ahí, y dice que decían, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, dice, acordándonos de qué, de Sión, del monte Moría, del lugar donde estaba el templo. Nos acordamos de cómo íbamos 3 veces al año y ahora no hemos podido salir de este lugar. Dice, sobre los sauces, o sea, los árboles en medio de ella, colgábamos nuestras ¿qué? Nuestras arpas. Dice, ahí colgamos las arpas. Y dice, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría y diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Y ellos decían, ¿cómo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de qué? De extraños. Empezaron a anhelar la tierra que ellos querían regresar. Es como cuando uno se va a vivir a Estados Unidos. Siempre pongo este ejemplo porque es la forma para entenderlo. ¿Quién ha viajado a Estados Unidos? Levante la mano. ¿Quién se ha quedado más de 5 años allá? No nos van a comprender. ¿Entienden? Cuando tú vas a Estados Unidos, si te llevan por más de 1 año, y si eres de aquí, de Monterrey, lo único que empiezas a pensar es, ¿cómo extraño esas tortillas de ahí? ¿Cómo extraño esas salchichas rojas que las rebanan a la mitad y las ponen en el asador?
¿Cómo extraño esa salsa verde y esos chiles jalapeños toreados? ¿Se pierde extrañar? Pues ellos no extrañaban comida. Ellos extrañaban a su Dios. Y decían, ¿cómo vamos a cantar en este río de Babilonia? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y dice ahí, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, porque Jerusalén, cuando hablan de Jerusalén, hablan de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estaba el templo Moría, porque ahí estaba el templo, porque ahí estaba la piedra, porque ahí estaba el arca del pacto, porque ahí estaban los 10 mandamientos, porque ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, porque ahí estaba el maná escondido, porque ahí estaba la presencia de ¿quién? De Dios. Es como si tú te vas a Estados Unidos y eres un joven activo, joven fiel, joven cristiano, siempre va a las mensuales, siempre se reúne los domingos y de pronto ya no te puedes reunir. ¿No sería difícil? Allá no hay mensuales, muchachos. Así que aprovechen hasta que no te vean. Allá no hay mensuales, hay anuales. Y no van todos a las anuales. No hay el mismo gozo que se siente aquí en Monterrey, con estas grandes actividades que tienen. Pero ¿qué pasaría si fueran ellos dicen, ¿cómo puedo yo olvidarme de mi Dios si estoy en tierra lejana? Y luego dicen ahí, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, dice, pierda mi diestra su destreza. En pocas palabras dice, si yo me olvido de ti, oh Dios, que ya no sepa trabajar con el comercio externo en aduana. Si yo me olvido de ti, oh Dios, que ya no sepa yo enseñar a los niños. Si yo me olvido de ti, oh Dios, que ya no sepa dirigir cantos. Si yo me olvido de ti, oh Dios, que ya no sepa vender medicamentos. Posiblemente. Entonces, si yo me olvidara, es lo que están diciendo. Si me olvidara de ti. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sucede que pasan exactamente 70 años. Y cuando pasan 70 años, ellos empiezan a añorar totalmente Jerusalén y le quieren enseñar a sus hijos la ley de Dios y forman lo que se conoce como la sinagoga. Pero ellos pensaban todavía en Jerusalén. Pero Jerusalén había quedado destruido y el profeta Ageo explica lo que tenía que ver con el retorno de ellos para la construcción del templo de ¿quién? De Dios. Ahora sí vamos al libro de Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 1. Es el rey Darío quien les permite regresar a la tierra y es él quien les permite reedificar. Pero cuando ellos regresan por primera vez, cuando han regresado a tierra prometida, a Jerusalén, tú hubieras de pensar que lo que ellos harían sería que reedificarían el templo. Que ellos lo primero que pensaban era el templo, que lo iban a volver a reedificar, que lo iban a volver a alzar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios te tiene lejos de tu tierra y estás en tristeza, en fobia, en amargura, en aflicción, en deuda, tú te prometes y dices, cuando yo regrese, si Dios me regresa, yo voy a hacer esto para ellos. Pero ¿sabes qué pasa mucho aquí? Cuando dice uno eso y ya regresa, se le empieza a olvidar la promesa que le había hecho ¿quién? A Dios. Y ellos regresaron. Fíjate lo que dice ahí en Ageo, capítulo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadá, como sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea ¿qué? Edificada. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos regresan de Jerusalén, de allá de Babilonia, y ¿sabes qué lo empiezan a hacer? En vez de reedificar el templo, empiezan a edificar sus casas. Es como tú, por ejemplo. Le dices a Dios, Señor, permite que yo acabe la universidad.
Porque cuando la acabe, yo te prometo, Señor, que el primer sueldo que me den, el más grande, el potente, lo voy a dar para tu obra, para el edificio de la iglesia. ¿Verdad que todos los jóvenes hacen eso? Me equivoqué de ciudad. Y a mí me dijeron que en Monterrey, eso es lo que me dijeron. ¿Me siguen? ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que regresaron, que tú acabas la universidad y cuando empiezas a ganar buen dinero, cuando te empieza a ir bien, en vez de comprar un proyector para el edificio de la iglesia, vas y te compras un teléfono X para ti. Y dice, si en el segundo cheque, oh Señor, yo te aseguro que si acabo la universidad, me das este trabajo, porque tú me lo puedes dar, me puedes dar esta plaza, mi segundo cheque, voy a darlo para el cuarto de los niños. Vamos a pintar todo el cuarto y les vamos a poner, también sabes, un proyector también y un pizarrón inteligente para que puedan escribir. Te lo prometo, Señor. Y llega tu segundo cheque, Sofi, escúchame. ¿Y qué haces con él? Te compras un vestido. Y las prioridades empiezan a cambiar. Dice, Señor, si tú me das esto, yo me voy a dedicar a tu obra. Si me das ese trabajo, ya no vuelvo a faltar a ningún servicio de la iglesia. Y el Señor te da el trabajo, y ahora estás muy cansado del trabajo, y dejas de ir. Y las prioridades empiezan a cambiar. Ellos empezaron a reedificar sus casas y a hacerlas hermosas, de tal manera que se olvidaron del templo de Dios. No hicieron lo que dijeron que iba a hacer. Llegaron, entraron por las calles de la ciudad de Jerusalén, vieron el templo destruido y se pasaron de largo y fueron a sus casas que habían dejado sus abuelos después de 70 años y dijeron, esta fue la casa de mi padre y la casa de mi abuelo y la casa de tal, reedifiquemos. Y cuando empezaron a recibir bendición por parte de Dios, compraron azulejo, compraron piedras, compraron madera y empezaron a adornar sus casas, y la casa de Dios seguía, ¿qué? Abandonada. Pudiendo diseñar en su mente, porque ellos anhelaban y decían, oh, desde los ríos de Babilonia nos acordamos, oh Señor, dice, si me olvidase yo de Jerusalén. No dijeron de mi casa en Jerusalén, no dijeron de la vecindad de Jerusalén, no dijeron de la casa de mi abuelo, dijeron, si me olvido de Jerusalén, quita de mi diestra tu fuerza, tu destreza. Aquí es donde se encuentra el guaje, el poder de... ¿Estás bien, hermana? No, sí, todo Ok, me asusté, ya dije, ¿qué pasó aquí? ¿En qué estábamos, hermano? Ok, en el poder, ¿ok? Quita de mi diestra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Habían planeado, jóvenes, cuando ustedes están, quiero que vayas a cuando eras adolescente, levanta la mano que ingresó a la iglesia. Ok, los que crecieron en la iglesia cuando eran jovencitos decían, no, cuando yo crezca, no, yo me voy a dedicar a las cosas de Dios, yo voy a hacer esto para las cosas de Dios. Si yo tuviera dinero, el dinero que gana el hermano Cuellar, no, yo voy a hacer muchas cosas para las cosas, no dije cuál Cuellar, ¿ok, Josué? Voy a hacer tantas cosas para las cosas de Dios, pero ¿qué pasa? Tienes planes, planeas, diseñas, y cuando viene la oportunidad de hacer algo al respecto, te olvidas de los sueños, de las imágenes que habías traído. Entonces, Dios los había regresado a Jerusalén porque Dios esperaba algo de ellos. Ahora ellos han regresado a tierra y se han olvidado de Dios y de los planes que dijeron iban a hacer cuando regresaran, y se han olvidado y se han alejado de Dios. Y entonces el profeta les dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, así son los jóvenes, cuando me asciendan voy a hacer esto por el pueblo de Dios, cuando me reciba voy a hacer esto por el pueblo de Dios, cuando yo tenga esto voy a hacer esto por el pueblo de Dios, cuando yo tenga más tiempo voy a hacer esto por el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? Ellos dicen, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta acá diciendo,
es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesoradas, dice, y esta casa está, ¿qué? Desierta. Muchachos, escuchen, le estoy hablando de una nueva generación de cristianos. ¿Ok? La iglesia de Cristo necesita que ustedes eleven los recursos necesarios para que la iglesia de Cristo crezca en Monterrey. La iglesia de Cristo ha cambiado mucho. Hace 30 años no había tanta preparación, tanto profesionista, tanto conocimiento, tantos medios. ¿Están de acuerdo? Ahora los hay. Así que está en sus manos reedificar, reconstruir y hacer mucho más hermoso y hermosa la iglesia de Cristo en Monterrey. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Por qué no lo habían hecho? Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros ¿qué? Caminos. Sembráis mucho y recogéis ¿qué? Poco. Es lo que pasa. Trabajas mucho, joven. Es que aquí hay varias edades. Está el adolescente que hace mucho en la casa, ¿verdad? Que hace mucho que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Le dio a su mamá. Y está el adulto que trabaja mucho. Trabajas mucho y recoges poco. ¿Por qué? Porque las prioridades las tenemos al revés. Voy a dar este ejemplo para que me entiendan. Vamos a decir, por ejemplo, que esto es tu vida. Hermano, Omar, el cuerpo igualito. El alma clara, transparente. Esto es tu vida. ¿Amén, hermano? Amén. ¿Creen que Omar esté fuerte, hermano? No los vi muy seguros. Esta es tu vida, ¿ok? Y entonces en tu vida tienes varias cosas que haces en tu vida, varias promesas que le has hecho a Dios. Y Dios te dice, meditad en vuestros caminos. Tienes cosas que son muy importantes, tienes grandes prioridades. Lo más importante que es la roca, que es Cristo Jesús. Tienes grandes prioridades, ¿ok? Y luego tienes cosas que no son importantes, pero sí son, pero no tanto como Dios. Tu hermano. No, tu hermano es una de esas piedritas chiquitas. ¿Okay? La escuela es importante, pero no es tan importante como Dios. ¿Están todos de acuerdo? Tu mamá es importante, pero no es tan importante como Dios, ¿verdad que sí? Y luego sale uno que según es muy importante, el que es tu novio o tu novia. Según muy importante. Realmente lo deberías de ver así. Pero lo ves así porque para ti es muy importante. Y luego ya tienes a tu mamá, a tu hermano, a tu que jajaja, ¿ok? Y luego sale otra cosa que es importante. Y agarras un trabajo que ni es muy importante, pero para ti es importante. Y abres un puesto en el mercado y ya tienes otro trabajo. Y luego ¿qué? Y una cosa que ni es importante, te compras un perro y también lo tienes. Y luego viene otra cosa que no es muy importante. Y luego ¿qué pasa? Viene una cosa que según para ti es importante y te compras un Xbox. Y luego otro que es una tableta. Y luego te compras otro y luego que es Instagram. Y luego empiezas a poner cosas que no son muy importantes, ¿verdad? Y las pones todas y hay cosas que son importantes pero no son muy importantes porque lo más importante es ¿quién? Y luego ven las cosas que normalmente no son nada importantes, son insignificantes. La opinión de tus amigas. ¿Verdad que sí? El correo electrónico de tu amigo. El me gusta de tus enemigos. La fotografía que te sacaste.
¿Me entiendes? Los garcitos que te comiste, cosas insignificantes. El partido, la final entre Tigres y Rayados. La final de la América. ¿Qué carácter? Vienen cosas insignificantes. El libro que lees, las compras que lees, el dinero que tienes, y empiezas a llenar tu vida de cosas. La llenas, la llenas, la llenas, la llenas, la llenas, la llenas de cosas insignificantes. Toda la tarea que te dejaron, todo el trabajo que te dejaron, los vecinos, la cascarita, la playera, el dinero, y empiezas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llenas tu vida primero de cosas insignificantes y después quieres poner a Dios, no va a caber. ¿Quién es el más fuerte de aquí? El del pollo. ¿Cómo se llama el del pollo? Ya se olvidó. Pablo. A ver, ponte de pie. ¿Cómo lo ven? A ver, Omar, ponte de pie. Siéntate, Omar. Siéntate, Omar. Ven para acá, ven para acá. Entonces, tu vida, jóvenes, a veces es insignificante. Ten cuidado porque es vidrio, ¿ok? Y tú sabes que estás fuerte. No eras tú ya, cuña. Sí. Y guapo estás, muy bien. Cuando tienes cosas insignificantes y entonces tienes que poner a Dios, pon a Dios adentro, por favor, con cuidado, ponlo así, no plano, en forma plana. Primero mételo en eso. Ponlo, bueno, no cabe, pero ahora sí, está inclinado, muy bien, hacia adentro. Ahora otra vez plano. Ok, ahora mételo. Cuidado con el micro. La mesa. Mételo. No, que estás muy fuerte. ¡Mételo! ¡Tanto pollo! Vete a sentar. A veces los más flaquitos, el está más. Que te pongas contento. A ver, Luis, ven para acá. Y entonces empiezas a pensar, ¿qué hago? Pero cuando tienes las prioridades, mete a Dios. Mételo. No, así no. Mételo bien. Le vas a los Tigres, ¿no? Mételo bien. ¿Sí ves? No entra. Luego busquemos uno que según él está cuadrado. ¿Cómo te llamas tú? El de la camisa de cuadritos. Me refiero a cuadrado de la camisa de cuadritos. Lo que pasa, muchachos, que cuando tu vida no la tienes bien en orden, no es posible acomodar y construir las cosas que quieres construir para Dios. Por favor, ayúdame, mételo. Que lo metas. No, que muy cuadrado. No se puede. ¿Qué es lo que pasa? Es imposible. No es posible hacer eso. Meditar en vuestros caminos, jóvenes, cuando las cosas están al revés, no es posible hacerlas como uno quiere. Tu vida es un cristal. Para que las cosas funcionen bien en tu vida, ¿quién tendría que ir primero? Dios. No el novio. ¿Verdad que no? No el partido. ¿Verdad que no? No el Facebook, no el Instagram, ¿verdad que no? No mis amigas chismosas, ¿verdad que no? No. Quien va primero siempre es ¿quién? Dios. Y después de Dios vienen las cosas que son importantes después de Dios. ¿Quiénes son importantes para ti después de Dios? Primero, mis papás. ¿Amén? Amén. Sofía está como. ¿Y después quién? La familia en la fe. ¿Y después quién? Mi vida espiritual también. Y pones las cosas en orden de tal manera que todo vaya en orden. El novio no es importante. La novia no es importante.
Es más, si ni siquiera te ha dado un anillo, no es importante. ¿Por qué te ríes, hermano? Y pones todo de tal manera que lo acomodas bien, y ya después que tienes tus prioridades en su lugar, que has puesto tus caminos bien, que has puesto a Dios primero, entonces sin ningún problema puedes empezar a añadir todas las cosas que son insignificantes, de tal manera que todo puede caber en un jarrito que está bien, ¿qué? Acomodado, de tal manera que todo cabe bien y las cosas también. Y aunque parece que Dios no es visible, cuando Dios está en su lugar, toda tu vida va a estar ordenada. ¿Y qué es lo que le había dicho el profeta Ageo a ellos? Ustedes han puesto sus casas primero, el gimnasio primero, los medios primero, el internet primero, el Xbox primero, el teléfono primero. Así no es como funciona todo. Quien se pone siempre primero en tu vida es ¿quién? Dios, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también ¿qué? Y lo que ellos hicieron fue que primero tuvieron que poner las cosas en orden. Primero tuvieron que poner a Dios ¿qué? Primero. De nada sirve, muchachos, que Dios les dé una preparación secular si no van a poner a Dios primero en su vida. De nada sirve que Dios te dé un excelente trabajo y salario si Dios no va a ocupar el primer lugar en tu vida. De nada sirve que estés de rodillas en tu cuarto pidiendo: Señor, mándame a uno, por favor, a uno que se quiera casar conmigo. Mándalo que vaya a la mensual, Señor. Tú sabes cómo yo soy bien dedicada, ya con todas las declaraciones. Manda a uno, por favor. De nada sirve si cuando te lo da Dios, dejas de hacer las decoraciones. Si cuando te lo da Dios, te olvidas del Señor. Bien deberíamos de hacer como el pueblo de Israel cuando estaba junto a los ríos de Babilonia. Si yo me olvido de ti, oh Jerusalén, que ya no sepa hacer las decoraciones, que ya no sepa hacer el trabajo que tengo, que ya no tenga el conocimiento que tengo, sea quitada de mi diestra tu destreza. Lo que hace Ageo es que empieza a acomodar las prioridades de ellos y les dice: esto es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer todo, pero siempre primero, ¿quién va? ¿Quién va primero? Dios. Dios va primero. Además, Jesús dijo: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Escucha lo que te digo. Hay un muchacho en la congregación que juega muy bien fútbol, soccer. Está jugando en la universidad de Indiana, en la universidad de Grace. Si sigue jugando bien, a lo mejor lo agarran para las cosas básicas de la MLS. Y a lo mejor se lo traen a uno de los mejores equipos de México. El Atlas. Entonces, pero ¿qué le decimos a él cuando empieza a buscar la universidad donde se va a ir? Antes de que te acepten, ve a ver si hay pueblo de Dios allá, iglesia de Cristo, para que te puedas reunir. Si tú buscas primero a Dios, lo demás se te va a ¿qué? Añadir. Pero cuando las prioridades están al revés. Y otro joven le dije: antes de que busques trabajo, asegúrate que el trabajo te permita servirle a Él primero y darle a Él la prioridad. Porque jóvenes, si hacen las cosas al revés, su vida van a estar batallando todo el tiempo, tratando de meter a Dios. Y por muy fuerte que estés si eres de Acuña, por muy fuerte que estés si eres de aquí, de Monterrey, de la Miguel Alemán, por muy fuerte que estés si estás cuadrado, no va a entrar Dios. ¿Y cuántos jóvenes tienen toda su juventud y adultez tratando de meter a Dios en su vida y no entran? ¿Sabes por qué? Porque tienen las prioridades. Lo primero que hay que hacer es poner a Dios primero. Y ellos dijeron: nos vamos a olvidar de las casas que hemos estado haciendo y vamos a empezarle a meter los recursos al templo. Vamos a meter el recurso de la materia prima, el recurso del tiempo, el recurso del entrenamiento, y vamos a empezar a reedificar el templo. Y entonces dice el profeta Ageo: escuchen bien, porque si ustedes hacen esto,
Dios va a estar con ustedes y escuchen bien, si ustedes lo hacen, la gloria de este templo reedificado va a ser mayor que la gloria que ustedes vieron por mucho tiempo antes. No se va a poder comparar. ¿Cuántos de ustedes jóvenes se han alejado de Dios porque tienen sus prioridades al revés? Diría el profeta Ageo: meditad bien en vuestros caminos. ¿Cuántos de ustedes están en amargura, en tristeza, cantando desde tierra lejana en los ríos de Babilonia, añorando estar como cuando estaban antes muy cerca de Dios, en una comunión muy hermosa con Dios? Les diría al profeta Ageo: reedifiquen su vida espiritual y pongan primero ¿a quién? A Dios. Y dice la escritura que ellos oyeron y que ellos obedecieron y que ellos se animaron y que ellos se esforzaron y que ellos reedificaron. ¿Y sabes qué pasó? Cuando se levanta el templo y se lee la ley, toda la gente empieza a llorar. Qué hermoso es cuando un joven pone primero a Dios y todo lo demás esté por añadidura. Qué hermoso cuando un joven acaba la prepa o acaba la carrera o le dan un trabajo o le dan un reconocimiento en el trabajo, y cuando pasa, en vez de decir, bueno, quiero agradecerme a mí mismo porque soy muy inteligente y planeto, no, y dice, le doy gracias a Dios porque Él es mi roca, mi fundamento, mi prioridad. Meditad pues, jóvenes, en vuestros caminos. A lo mejor vas en un camino equivocado. A lo mejor estás batallando, tratando de meter a Dios. A lo mejor tienes todas las cosas insignificantes en tu vida. Créelo, el bullying de tus amigos no sirve para nada. Habla con cualquiera de los que estamos mayores. La vanidad no sirve para nada. El vestido no sirve para nada. Escuchen, tu teléfono como que sirve, pero no sirve para nada. O sea, ¿cuánto tiempo pasas en el teléfono? Le das toda la prioridad. A veces el teléfono es la piedra grande, la piedra angular, y no Cristo. Pero dijo el profeta, considerad pues vuestros ¿qué? Capítulo 2, versículo 15 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra, ¿en el qué? En el templo de Jehová. Es meditar. Pensar. Piénsalo bien. Si tú nos visitas este día y has estado en amargura, en tristeza, como los israelitas en los ríos de Babilonia, es porque no has puesto a Cristo como el primer ¿qué? Y la decisión es tuya. Esta es tu vida. Tú decides el día de hoy. Pon primero a Cristo y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Luego pon a la gente que es importante. Tus padres son importantes. Nadie te va a amar tanto como tu padre te ama. Y luego de tus padres, pon a la gente que es importante, los hermanos. Y luego de eso, ya pon entonces la escuela. Y luego ya de eso pon el trabajo. Y luego de eso, pero si pones todo en orden, Dios va a permitirle a tu vida que tengas espacio para todas las cosas insignificantes, pero todo lleva su orden. Dios te va a permitir gozarte. Ellos trabajaban y recogían poco. Dios trajo una lluvia increíble después, pero primero una sequía. Porque cuando uno no pone las cosas en orden, cuando uno no está bien en sus caminos, Dios no coloca las cosas en su camino. Y créelo, te lo digo yo, cuando tú pones a Dios como primero en tu lugar, Dios te va a bendecir de una manera increíble. Va a abrir las ventanas de los cielos y te va a dar increíblemente muchas cosas. Pero la única manera de hacerlo es poniendo a quién? A Dios primero. ¿Puedes imaginar cuando se celebró la Pascua por primera vez, después de que reedificaron el templo?
aquellas generaciones que habían nacido en tierra extraña de Babilonia y en Asiria, y nunca habían experimentado el gozo que sus padres y sus abuelos contaban. ¿Te puedes imaginar cómo cuando se le mata a ese pequeño cordero, se mete en esos hornos de barro y piedra, se saca y se sientan todos a la mesa y está entre ellos un anciano, un viejo, y toma lo mínimo un pedazo de carne del cordero que esté más grande que el pulgar de su dedo, y lo toma y le empieza a decir a todos: he aquí, les voy a decir lo que Jehová hizo con vosotros. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de quién? De Jehová, dice el profeta Isaías. Se puede imaginar ellos por primera vez experimentando de lo que hablaban sus padres. Y a la segunda vigilia de la noche, todos se subían al techo de las casas, los varones solamente. Y todos vieron hacia el templo que habían reedificado. Esas casas adornadas ya no eran importantes para ellos, sino el templo. Y todos levantaban sus manos al templo. Y todos empezaban a cantarle a Dios y decían: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Más de 600,000. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi Yeshua, mi Jesús, mi Yeshua, mi salvación. Ya no importaban las casas. Hace unos años, cuando visitamos Jerusalén por primera vez, en el barrio de la comunidad judía hay una librería donde venden libros, muy pequeña. Y para los que somos predicadores, los libros es nuestra vida, ¿me entiendes? Es como para ti tu teléfono. Y entonces yo entré en la librería y estaba un rabino con una barba muy larga, muy grande y muy canosa. Y me vio que era gentil. Se me quedó viendo. Y le dije: Shalom Aleichem. Shalom. Y le dije: ¿dónde están tus libros antiguos? ¿Cuánto cuestan? Y se paró el viejito y fue hacia atrás y sacó un libro, que es el libro que más aprecio, porque primero fue el primero que compré, pero después que lo leí, voilà, lo leí. Historia de los judíos, preservada por más de 2,700 años. Y uno de ellos declara en hebreo: cuando se celebró el Rosh Hashanah y subíamos a cantar el salmo que escribió Moisés en Éxodo 15, las paredes temblaron de la voz tan profunda que tenían nuestros padres parados, y las mujeres lloraron, y todos alabamos a Jehová, porque otra vez estamos conectados con Dios. Y yo cuando lo dije: ¡wow! ¡Qué impresionante haber experimentado esa noche! Y le dije al rabí: ¿cuánto cuesta? Sí, how much? ¿Cuántas shekels? ¿Cuántas blancas?
Shekels, dólares. ¿Dólares? Pesos. Dólares. Vete. Ok. Yo te pago. Saca. Y contabilidad. Y se puede mirar las historias de los judíos cuando regresaron. Qué hermoso. Ellos meditaron en sus caminos y retornaron a Jehová de los que. Ustedes hoy en día pueden poner a Dios en primer lugar. No es tu novio. Ni tu novia. Porque mira, si no hay de este, pero ya que haya de este, se vuelve una piedrota. ¿O no? Claro, hay que sí, porque si no, no hace nada. Pero poner a Dios primero, todo lo demás es añadido. Oh jóvenes, si ustedes se olvidan de Jerusalén, quite el Señor la destreza de su diestra, que borre de su mente la destreza que tienen, que quite de sus fuerzas y de sus brazos el poder que tienen, que nunca vuelvan a caminar ni puedan hablar. Pero si no se olvidan de Dios, que el Señor multiplique todo lo que toquen, que el Señor prospere todo lo que hacen y que el Señor haga con ustedes piedras vivas que edifiquen la iglesia de Cristo en la hermosa ciudad de Monterrey. Amén. No estés como aquel del pollo. ¿De qué sirve tanta grandeza si no come bien? No estés como aquel Luis. ¿De qué sirve tanta dirección si no puedes? Porque no se puede así. Primero se tiene que poner a Dios. Y mi invitación para ti, si nos visitas este día, es: tú no puedes sola. Primero tiene que estar en su lugar que Dios. Primero Dios, y después podrás subir al cielo mismo y estar totalmente con Dios. ¿Qué te corresponde hacer solamente? Poner a Dios como primer lugar. Es decir, tú eres mi roca. Eres prudente y sobre esta roca voy a edificar mi vida. No seré imprudente, no seré insensato. Voy a ser prudente y sobre esta roca edificaré. Porque sobre esa roca se edificó la iglesia, y porque sobre esa roca se tomó agua en el desierto, y porque esa roca se podré organizar mi vida. Joven, te digo, dedicad pues en vuestros caminos y pongan a Cristo primero. ¿Por qué no por eso que cantamos un himno de invitación y te invitamos? Hoy es día de salvación. ¿Quieres? Hoy puedes venir